Necesitamos una madre, dijeron las hijas del vaquero. Y se acercaron a la mujer apache encadenada. El viento barría la meseta como si intentara arrancar la tierra misma. La luz del sol caía oblicua sobre la cabaña solitaria, proyectando sombras largas que parecían arañar el polvo. Allí, en el límite de un bosque reseco que se derretía en la llanura, un hombre cabalgaba despacio. Su sombrero estaba inclinado hacia adelante, cubriéndole los ojos. Cada paso de su caballo levantaba nubes de tierra que se adherían a sus botas gastadas. El rancho estaba callado, demasiado callado. No se escuchaba más que el crujir de la madera de la cerca y el jadeo del caballo. El vaquero bajó de su montura y ató las riendas al poste más cercano, mientras sus dedos recorrían con cuidado el rifle a su espalda, como si aquel gesto pudiera recordarle que el peligro nunca descansaba. Del interior de la cabaña emergieron 3 siluetas pequeñas, las hijas del vaquero. No eran más que adolescentes, pero sus ojos brillaban con un brillo duro, aprendido en la escasez y la vigilancia constante de un mundo que no perdonaba la debilidad. Habían oído rumores de una mujer capturada, una apache, encadenada en los límites del cañón cercano. Y ahora, mirándola con mezcla de curiosidad y desafío, dijeron al unísono, necesitamos una madre. La mujer estaba de rodillas, las muñecas encadenadas, el pelo oscuro y enmarañado cayendo sobre su rostro. Sus ojos eran cautelosos, llenos de un fuego que no se extinguía con la rendición forzada. Ni miedo, ni súplica, ni arrepentimiento, solo un silencio tan denso que parecía absorber la luz. El vaquero se acercó con pasos medidos, sin apresurarse. Observó primero a las niñas, luego a la mujer. No dijo nada. Solo deslizó una mirada que pesaba más que cualquier palabra. Había aprendido, con los años, que la responsabilidad no necesitaba explicación. Que proteger y hacer lo correcto era un acto silencioso, no un sermón. Ella no es, intentó decir una de las hijas, pero se detuvo al ver el gesto de su padre. El hombre bajó la cabeza y respiró profundo, dejando que el aire seco del desierto llenara sus pulmones. Las cadenas que sujetaban a la mujer resonaron con un chasquido breve cuando él se arrodilló frente a ella. Sin tocarla, inspeccionó el hierro con ojos de mecánico, sabía que un eslabón débil podía significar la diferencia entre control y caos. No es cuestión de necesitar, dijo finalmente, con voz grave y medida. Es cuestión de sobrevivir. La mujer alzó la cabeza lentamente. Por primera vez, sus ojos se encontraron con los suyos. No había gratitud ni sumisión. Solo un reconocimiento silencioso. Él podía ser un obstáculo, un salvador o ambas cosas. El viento trajo un crujido desde el bosque cercano. Las hijas retrocedieron un paso, instintivamente. El vaquero no lo mencionó, no hacía falta. La frontera estaba viva y vigilante. Todo allí podía convertirse en amenaza, y la lección más dura del desierto era simple: nadie te cuidará si no eres capaz de cuidarte a ti mismo. Él se puso de pie, respirando hondo, y señaló la puerta de la cabaña. Adentro, ordenó, seco. No había suavidad en la voz, pero tampoco crueldad. La mujer dudó, midiendo cada movimiento. Las cadenas tintinearon mientras la seguía. Sus pasos eran firmes, medidos, como si cada uno pudiera costarle la vida si se equivocaba. La cabaña olía a madera vieja y polvo, con un calor que se filtraba desde el suelo hasta la chimenea apagada. El hombre abrió un pequeño baúl y sacó un cubo de agua. La mujer lo miró, y él dejó caer la pieza sin esperar agradecimiento. Cada acción era un recordatorio de quien llevaba la carga, él, el protector silencioso. Una de las hijas rompió el silencio, la voz temblando apenas perceptible: ¿se quedará aquí? El vaquero no contestó. Solo apoyó la mano sobre el cubo, dejando que la respuesta se formara en la realidad del gesto: sí, pero no por deseo, sino por necesidad. El mundo fuera de la cabaña no perdonaba a los débiles, y proteger a alguien significaba asumir riesgos que nadie más podía ver. La apache bebió lentamente. Cada sorbo era un cálculo,
una medida de confianza aún no ganada. Cuando terminó, limpió los labios con el dorso de la mano y mantuvo la mirada baja, consciente de que cualquier gesto en falso podía ser interpretado como desafío o sumisión. El vaquero la observaba, en silencio. Había pasado demasiado tiempo solo para que las palabras tuvieran peso. La vida en el desierto enseñaba a confiar en hechos, no en promesas ni discursos. Él se retiró un paso, dejando espacio, permitiendo que el aire pesado de la cabaña acomodara la tensión entre ellos. Afueras, el crepitar del viento hacía que la estructura crujiera. La frontera hablaba en su idioma, recordándoles que cada decisión cargaba consecuencias. Las hijas se sentaron en el borde de la cama improvisada, observando. No sabían aún si debían temer, admirar o aceptar. Todo eso vendría después, con el tiempo y la paciencia del desierto. No quiero que sea débil, dijo el hombre, como si las palabras fueran solo para sí mismo. Ni ella ni ustedes. La mujer no respondió. No era una invitación. Solo un hecho. En la frontera, la debilidad era una sentencia, y la fuerza no se pedía, se demostraba. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Afuera, los cuervos graznaban desde las ramas secas. Cada sombra, cada movimiento del viento, parecía un recordatorio, la frontera no se apiadaba. Cada acto de cuidado era una apuesta. Cada decisión podía ser el último error que cometieras. Esa noche, nadie durmió bien. La apache se sentó en el suelo, la espalda recta, los ojos abiertos al vacío. El vaquero revisaba las armas y la trampa del corral, asegurándose de que nada ni nadie pudiera irrumpir en su pequeño mundo. Las hijas se acurrucaron bajo mantas, mirando, escuchando, aprendiendo la forma silenciosa de la autoridad y el cuidado. Y mientras el viento seguía azotando la meseta, cada uno de ellos entendió algo que no podía decirse en voz alta: la llegada de esa mujer no era un regalo, ni un alivio, ni una obligación. Era un riesgo. Una responsabilidad. Un acto silencioso de supervivencia que requeriría paciencia, contención y vigilancia constante. Afueras de la cabaña, bajo la luna que apenas iluminaba la llanura, los eslabones de las cadenas relucían con un brillo frío. En el aire había una promesa no dicha: ninguno de ellos volvería a ser el mismo. Y en el corazón del desierto, la frontera había colocado la primera pieza de un juego del que nadie conocía todas las reglas. El hombre cerró la puerta tras él y apoyó la espalda contra la madera. Respiró hondo, sintiendo el cansancio en los hombros, el peso de la decisión. La mujer, en el otro lado del cuarto, levantó la mirada por un instante, suficiente para que ambos supieran: el silencio no era sumisión, y la vigilancia no era amenaza. El desierto los observaba. Y el desierto nunca olvidaba: el amanecer no anunció nada más que frío. La cabaña seguía cubierta por la escarcha que se había formado durante la noche, y el viento, implacable, seguía silbando entre los troncos secos. La mujer apache se levantó primero, despacio, con las muñecas aún doloridas por las cadenas que el hombre había soltado solo para permitirle moverse. Cada movimiento era medido, como si el simple acto de caminar pudiera ponerla en riesgo. El vaquero la observaba desde la chimenea apagada, con la mirada fija en el fuego que aún no existía. No habló. Su presencia, como siempre, era suficiente, silenciosa, firme, como un muro que no podía derrumbarse con palabras. Ella no lo buscó con la mirada, solo respiró y se acomodó una manta sobre los hombros. Las hijas, ahora acostumbradas a la extraña presencia de la mujer, se acercaron con cautela al pozo cercano, sacando agua. No había juegos, no había palabras de bienvenida. Solo trabajo compartido, porque en la frontera, el cuidado venía en forma de acción, no de discursos. «Tráeme el hacha», dijo el hombre sin mirar. «¿Cuál?», preguntó la mayor de las niñas, señalando la pared donde colgaban varias herramientas. «La que parece que puede romper un tronco sin quejarse». La mujer no habló, pero caminó hacia el soporte. Sus pasos eran silenciosos, medidos.
tomó el hacha, comprobó su peso, su filo. Luego se la entregó sin mirarlo a los ojos. Él asintió apenas, un gesto mínimo, y continuó con su trabajo. Ninguno de los dos necesitaba palabras para reconocer que cada acción valía más que cualquier promesa. El día transcurrió entre labores simples, reparar la cerca, recolectar leña, limpiar la cabaña. Cada uno se movía en un espacio que respetaba al otro, un terreno marcado por la precaución. La mujer aprendió a anticipar sus silencios, a no acercarse demasiado ni demasiado poco, mientras él medía sus movimientos para no invadir su espacio, consciente de que la libertad, incluso restringida, debía mantenerse. Durante el almuerzo, nadie dijo nada. La comida era simple, pan duro, carne seca. La mujer comía con cuidado, masticando despacio, evaluando cada bocado. Las hijas se sentaron a un par de metros, observando, mientras el vaquero mantenía la espalda recta, vigilante de cada sombra que se movía fuera de la cabaña. La frontera enseñaba que incluso una comida podía convertirse en riesgo si la confianza no estaba presente. Al caer la tarde, el viento trajo un olor extraño, metálico y húmedo. El vaquero frunció el ceño y levantó la vista hacia el horizonte. Algún forastero, un coyote o un hombre, se movía en la llanura. La mujer percibió su alerta antes de que él hablara y ajustó su postura. Sin palabras, sin gestos dramáticos, ambos entendieron lo mismo, la amenaza estaba cerca, y no había margen para error. «Vamos a revisar la trampa», dijo el vaquero finalmente, sin alzar la voz. La mujer asintió y lo siguió. Cada paso hacia el exterior estaba calculado, silencioso, como si el simple ruido pudiera despertar al peligro que los rodeaba. No había conversación, solo coordinación instintiva. Sus manos rozaron la cuerda del lazo, sus ojos midieron el terreno, y por un instante, la frontera dejó de ser un espacio hostil para ser un escenario compartido de supervivencia. El primer indicio de confianza surgió en un gesto mínimo, él le entregó un cuchillo para cortar la cuerda del animal atrapado. Ella no sonrió, no hubo palabras. Solo tomó la herramienta, reconociendo la acción como un símbolo de respeto y no de dominio. Él no lo comentó, porque en la frontera, los acuerdos silenciosos valían más que cualquier conversación. Al regresar a la cabaña, la mujer recogió leña y la colocó cerca de la chimenea. Él observaba, no como supervisor, sino como un testigo silencioso. Cada acción, cada movimiento, construía una red de confianza que aún no estaba completa, pero ya había comenzado a sostenerlos. Esa noche, mientras el viento golpeaba la estructura con más fuerza, uno de los cuervos graznó demasiado cerca. La mujer se quedó quieta, escuchando. El vaquero, desde su lugar junto a la puerta, la miró apenas, y un entendimiento pasó entre ellos, no era miedo lo que sentían, sino alerta constante. Cada sombra podía ser un enemigo, cada sonido, una advertencia. Las hijas, acurrucadas bajo mantas, murmuraban entre ellas sobre la Apache, intentando descifrar su carácter, su pasado. Ellas no lo sabían, pero el hombre ya había hecho su juicio silencioso, no habría indulgencias. La frontera no las permitía. Si querían sobrevivir, debían aprender a coexistir en un mundo que no ofrecía protección, solo responsabilidad. El primer indicio de algo más profundo surgió en la madrugada. La mujer despertó para ver que el vaquero había encendido una pequeña hoguera fuera de la cabaña, el humo ascendiendo en espirales finas hacia el cielo estrellado. No dijo nada, solo permaneció sentada, observando, mientras él ajustaba el rifle y revisaba las trampas. Su presencia, constante pero sin presión, era la primera forma de cuidado que no venía de un gesto dramático o de palabras vacías, sino de atención silenciosa y efectiva. Por primera vez, ella no sintió la necesidad de esconder la tensión de sus músculos. Había algo en esa rutina compartida que no exigía entrega inmediata, pero ofrecía seguridad. Cada acción, por pequeña que fuera, era un ladrillo en un muro invisible que comenzaba a sostenerlos a ambos. El amanecer siguiente trajo más trabajo, más pruebas de resistencia. La mujer,
por primera vez, comenzó a hablar, no con palabras largas, sino con indicaciones, pequeñas correcciones mientras cortaba leña. Su voz no buscaba aprobación, solo coordinación. Él asintió apenas, reconociendo la iniciativa sin comentarios. La frontera enseñaba que el respeto se ganaba con actos, no con palabras, y aquí empezaban a construir algo parecido a confianza. Al caer la tarde, un sonido lejano interrumpió la rutina, cascos de caballo sobre tierra dura. El vaquero tensó los músculos. La mujer se detuvo, su cuerpo rígido. Las hijas se escondieron detrás de los barriles de la cabaña. La amenaza era clara, tangible. La frontera volvía a recordarles que nada de lo construido hasta ahora estaba asegurado. Él sacó el rifle, calibrando cada movimiento con precisión. La mujer no retrocedió, pero sus manos se cerraron sobre la empuñadura del hacha. Silencio. Espera. Cada segundo parecía alargarse hasta romperse. Entonces, un jinete apareció, levantando polvo en la llanura. No era amigo, no era enemigo aún, era una incógnita, y en la frontera, lo desconocido era más peligroso que cualquier bala. El vaquero habló apenas, con la voz apagada por el viento, nos miran. No sabemos si vienen por nosotros. Ella asintió, sin apartar la mirada. La confianza no necesitaba más palabras. Cada uno sabía su lugar. Cada uno entendía que la frontera solo premiaba la vigilancia y la cooperación silenciosa. Y así, bajo la luz moribunda del día, los cuatro aprendieron que la frontera no ofrecía descanso. La coexistencia no era comodidad, era una disciplina. Cada gesto, cada movimiento, cada respiración contenida, era una prueba. La mujer, la apache, ya no era solo una prisionera, empezaba a ser parte de un sistema donde la responsabilidad compartida y la atención silenciosa valían más que cualquier promesa vacía. Esa noche, mientras el viento volvía a azotar la cabaña y la luna se ocultaba tras nubes bajas, el vaquero y la mujer compartieron un instante mínimo, apenas un intercambio de miradas. Ninguna palabra se pronunció, pero ambos comprendieron algo esencial. En un mundo donde todo podía matarte, confiar era un acto que se aprendía lentamente, y ellos acababan de dar el primer paso. El silencio se volvió protector. No había romanticismo, no había declaraciones. Solo una tregua con la frontera, y la certeza de que sobrevivir juntos era, por ahora, la única opción que tenían. La mañana amaneció helada, con la escarcha quebrando bajo cada paso que daban. El vaquero y la mujer apache trabajaban en silencio, como era ya costumbre, midiendo cada gesto, cada respiración. El mundo fuera de la cabaña seguía siendo una amenaza viva, pero dentro de aquel pequeño refugio, la rutina compartida se había convertido en un espacio donde la vigilancia y la cooperación creaban un orden frágil pero firme. Todo cambió con un sonido distante, voces, gritos que cortaban el aire como cuchillas. No había tiempo para especular, solo para actuar. Las hijas corrieron a esconderse detrás de los barriles, pero la mujer no lo hizo. Sus ojos brillaban con la misma claridad que la primera vez que la vio, pero ahora había algo más, decisión. Ella no era un peso que cargar, era alguien que podía elegir enfrentarse a la amenaza. El vaquero sacó el rifle y observó la llanura. 3 hombres se acercaban a caballo, sus siluetas nítidas contra el horizonte. No eran forasteros casuales, buscaban algo. O a alguien. Él no dudó. Sabía que cualquier error podía costarle la vida a todos en la cabaña. Cúbranse, dijo en voz baja a las hijas. ¿Y ella? Susurró la menor. El hombre no respondió. Sus ojos seguían midiendo la distancia, los obstáculos, los riesgos. La mujer apache dio un paso adelante. Sin palabras, sin dramatismo. Simplemente, actuó. Tomó un rifle del rincón de la cabaña, ajustó la correa y cargó con cuidado. Su gesto fue claro, no estaba allí para ser protegida. Podía protegerse. El vaquero la observó, midiendo su temple, la firmeza de sus manos, la precisión de sus movimientos.
No hubo reproche, solo aceptación silenciosa. En la frontera, reconocer la fuerza de otro era más valioso que cualquier elogio. Cuando los hombres aparecieron a la vista, el vaquero salió primero, moviéndose con la precisión de quien conoce cada metro de su territorio. La mujer lo siguió, manteniendo distancia, ajustando su postura. Juntos formaban un muro silencioso, preparado para resistir, no para atacar. Se han equivocado de rancho, dijo uno de los hombres, con arrogancia. Aquí se equivocan ustedes, respondió el vaquero, firme, sin levantar la voz. El enfrentamiento era inminente, pero aún así no había precipitación. Cada respiración, cada movimiento estaba calculado. La mujer, en su lado, mantenía la vista fija, preparada para cualquier maniobra. No buscaba heroísmo, buscaba sobrevivir. Él lo reconoció, y ese reconocimiento silencioso fue el primer ladrillo de una confianza que ya no podía deshacerse. Los hombres se acercaron, y uno de ellos levantó un arma. La mujer reaccionó primero, disparando sin dudar, con precisión. Uno de los atacantes cayó, los otros se detuvieron, sorprendidos por la eficacia silenciosa de alguien que muchos habrían subestimado por su apariencia. No hay más tiempo, dijo el vaquero, moviéndose para proteger el flanco derecho. La mujer lo siguió, y juntos empujaron a los hombres hacia la llanura, usando cada obstáculo, cada sombra, cada ventaja que el terreno ofrecía. No había gritos, no había dramatismo, solo eficiencia, respeto mutuo, una sincronía silenciosa que hablaba más que cualquier palabra. Cuando los atacantes finalmente huyeron, dejando atrás polvo y cascos, el vaquero respiró hondo. La mujer bajó el arma lentamente, con el mismo cuidado con que había cargado y disparado. No hubo celebración. No había gestos grandilocuentes. Solo un instante compartido de reconocimiento mutuo. «¿Estás bien?», dijo él, casi sin voz. «Sí», respondió ella, sin mirarlo directamente, consciente de que el primer contacto emocional no necesitaba palabras. Ese día, mientras la luz caía sobre la cabaña y las hijas ayudaban a limpiar las marcas de la tensión, algo cambió entre ellos. La mujer ya no era solo una sobreviviente bajo su techo, era una aliada. Y él ya no era solo el protector silencioso, era alguien en quien podía confiar sin miedo a perder la autoridad ni el control. Esa noche, junto a la chimenea, el primer contacto físico ocurrió. No fue un abrazo romántico ni un gesto apasionado, sino un roce accidental que duró demasiado tiempo para ser casual. Sus manos se encontraron mientras él pasaba la leña, y ninguno apartó la mirada inmediatamente. Fue un contacto ganado, contenido, pesado de significado, el reconocimiento de la presencia del otro, la aceptación de que la soledad que ambos habían llevado durante años podía ceder ante algo nuevo, lento, y cuidadosamente construido. El vaquero no habló. La mujer no sonrió. No había necesidad. La frontera no permitía fantasías, solo realidades. Y la realidad era que estaban juntos, no por deseo desbocado, sino por elección consciente, por respeto y por la certeza de que podían confiar el uno en el otro cuando todo lo demás amenazaba con destruirlos. Mientras la noche avanzaba, el viento seguía azotando la cabaña, recordándoles que la paz era siempre temporal. Pero dentro, el silencio ya no era un muro, era un puente. La mujer colocó una manta sobre sus hombros, y él ajustó la posición de la leña sin tocarla. Sus cuerpos no se buscaban, pero su presencia mutua llenaba la habitación de una calma contenida, de un acuerdo silencioso. La frontera había cambiado, y ahora ellos también. La amenaza había demostrado su peligro. La confianza había comenzado a germinar. Y aunque la frontera seguía siendo implacable, algo dentro de ellos sabía que podían enfrentarla juntos. No había palabras grandiosas, no había promesas vacías, solo un entendimiento profundo. En la soledad de la frontera, elegir quedarse y proteger era más valioso que cualquier gesto de amor precipitado. Cuando la luna finalmente se escondió detrás de las nubes, el vaquero se recostó contra la pared de la cabaña. La mujer, al otro lado de la chimenea,
ajustó su manta y respiró hondo. Ninguno de los dos estaba solo esa noche. Ninguno de los dos sería el mismo al despertar. La elección estaba hecha, podían enfrentarse a lo que viniera, porque ahora sabían lo que significaba confiar. Y en la oscuridad, con el viento como único testigo, se formó un hilo silencioso entre ellos, resistente como las cadenas que la habían aprisionado y fuertes como la tierra seca que los rodeaba. Un hilo que, si sobrevivía, cambiaría para siempre la frontera que ambos llamaban hogar. El amanecer encontró la cabaña cubierta por la niebla, cada rama y cada roca brillando con escarcha. La frontera estaba despierta antes que ellos, y ellos ya lo sabían. El vaquero se movía con pasos medidos, revisando la trampa del corral, asegurándose de que cada línea, cada cuerda, cada cerrojo estaba firme. La mujer apache apareció junto a él, sin anunciar su presencia, ajustando la cuerda de la cerca con la misma destreza silenciosa que había mostrado en días anteriores. No hubo palabras. No hacía falta. La frontera no recompensaba la charla, solo la vigilancia constante y la acción precisa. Sus miradas se cruzaron por un instante, y en ese cruce no había dudas ni miedos, podían contar el uno con el otro, y eso era suficiente. Las hijas ya estaban fuera, trabajando junto a ellos, siguiendo el ritmo que la cabaña había impuesto. El miedo se había transformado en disciplina. Cada uno conocía su lugar, y todos entendían que sobrevivir era un acto de responsabilidad compartida, no de afecto superficial. El polvo en el horizonte anunció la llegada de otros jinetes, esta vez no simples amenazas, hombres del pueblo cercano, curiosos, tal vez codiciosos, que habían oído rumores sobre la mujer apache en el rancho. Sabían que ella era un riesgo, y también sabían que el vaquero no era fácil de intimidar. No podemos dejarlos acercarse, dijo la mujer, la voz firme, medida. Él asintió. No hubo reproche. Por primera vez, sus decisiones se cruzaban con respeto mutuo. Ya no era solo un protector ni una prisionera, ahora eran iguales frente al peligro, y eso cambió todo. Los hombres llegaron a caballo, arrogantes, con intenciones claras de reclamar o causar daño. El vaquero caminó hacia ellos con paso lento, el rifle a la espalda, pero la mujer estaba a su lado, con el hacha lista. Sus movimientos eran coordinados, silenciosos, calculados. Ninguno hablaba demasiado, en la frontera, la palabra rápida era un riesgo. Uno de los hombres intentó avanzar, y la mujer se interpuso, firme, decidida. No lo golpeó, no gritó, solo lo miró con una claridad que no admitía discusión. El vaquero respaldó su postura, manteniendo la distancia segura, preparado para actuar si la amenaza se volvía mortal. El líder de los hombres comprendió demasiado tarde que no había sumisión en esa frontera, ni debilidad que explotar. Retrocedieron, dejando el polvo y los cascos como testigos de su derrota silenciosa. La cabaña estaba intacta, la frontera contenida, y la mujer apache había demostrado que su lugar allí no era solo tolerado, era ganado. Cuando la calma volvió, todos regresaron a la cabaña. La mujer recogió la leña, esta vez con una sonrisa mínima pero genuina, sin palabras innecesarias, mientras él observaba desde la puerta. No hubo gestos dramáticos de orgullo ni de afecto. Todo era silencioso, pesado de significado, ellos se entendían, se elegían mutuamente, y eso era suficiente. Esa noche, la frontera estaba en silencio. Las hijas dormían profundamente, y el viento golpeaba la cabaña con suavidad relativa, como si respetara la tregua construida dentro. La mujer se sentó frente a la chimenea, ajustando la manta sobre los hombros. El vaquero entró, dejando las armas cuidadosamente apoyadas, y se sentó cerca, sin invadir su espacio. Por primera vez, el contacto físico no fue accidental ni fugaz. Sus manos se encontraron mientras él pasaba un recipiente de agua, y esta vez, ninguna de las dos partes apartó la mirada. Fue un gesto sencillo, contenido, pero cargado de confianza y elección, podían depender el uno del otro, y podían permanecer juntos sin necesidad de palabras, sin necesidad de promesas que el desierto podría romper en un instante.
No se ha acabado, dijo él, finalmente, en voz baja. Lo sé, respondió ella, con una calma firme. No había miedo ni incertidumbre. Había certeza. La frontera seguía siendo dura, la vida seguía siendo precaria, pero ahora habían construido un refugio que no dependía de la ilusión de seguridad, sino de la presencia real, silenciosa y constante de cada uno. Al amanecer, el vaquero y la mujer salieron a la llanura juntos. Las hijas ya estaban al borde del corral, trabajando con la precisión adquirida en semanas de disciplina compartida. No hubo palabras de aliento ni gestos de afecto, lo que había era algo más profundo, más pesado, más resistente que cualquier romance instantáneo. Había permanencia. La cabaña, la llanura y la frontera los observaban en silencio. No había fantasía en esa escena, solo la certeza de que nadie, de ellos cuatro, volvería a estar solo. La mujer apache había elegido quedarse. Él había elegido proteger sin imponer. Las hijas habían aprendido que la fortaleza no era fuerza ni gritos, sino constancia y responsabilidad. La vida continuaría siendo dura. Los hombres volverían. La escasez y el frío regresarían. Pero ya no importaba. Dentro de ese espacio reducido, construido con paciencia, respeto y riesgo compartido, se había formado algo que la frontera no podía arrebatar: confianza silenciosa, elección consciente y compañía duradera. Mientras el viento barría la meseta y los cuervos graznaban en las ramas secas, el vaquero levantó la vista y vio a la mujer ajustar la manta sobre los hombros de una de las niñas. Sus manos eran firmes, pero gentiles. No era un gesto de amor romántico, era cuidado, protección, pertenencia. Y en ese instante, comprendió que, después de años de soledad y de fronteras despiadadas, finalmente había encontrado algo que ni la muerte ni el desierto podrían arrebatarles: un hogar donde nadie estaba solo. El sol ascendió lentamente sobre la llanura, iluminando el polvo y la escarcha. La cabaña se mantuvo firme, los lazos se habían consolidado, y en el silencio del amanecer, la frontera reconoció una verdad simple y definitiva: aquellos que se eligen mutuamente, incluso en la soledad y la adversidad, ya no pueden ser separados. Y así, con la certeza de la responsabilidad cumplida y la confianza ganada, la historia terminó donde debía, no con promesas vacías, no con felicidad instantánea, sino con la certeza de que, finalmente, nadie estaba solo.